En el rincón más remoto del planeta, más allá de donde terminan los mapas, hay una extensión de hielo perpetuo que esconde secretos que la humanidad aún no comprende. La Antártida, un desierto blanco que cubre el Polo Sur, ha sido durante siglos un territorio casi intocable. Y fue allí, en ese mundo helado y aparentemente deshabitado, donde un hombre dijo haber encontrado algo imposible. Su nombre, Richard Avedon Byrd. Oficial naval de los Estados Unidos. Aviador, explorador polar, héroe de guerra. Un hombre que, según los libros de historia, lideró misiones científicas a ambos polos, pero según documentos extraoficiales, según páginas escritas de su puño y letra, vio algo que jamás debió ver. Un mundo oculto. Verde. Vivo. Bajo el hielo. Lo que estás a punto de escuchar es uno de los relatos más inquietantes del siglo XX. Un testimonio que ha sido ridiculizado, negado, escondido, pero jamás desmentido con pruebas. Porque si lo que Byrd escribió es cierto, todo lo que creemos saber sobre la estructura del planeta podría estar equivocado. ¿Existe un mundo en el interior de la Tierra? ¿Son ciertas las advertencias que recibió Byrd de una civilización oculta? ¿Y por qué sus palabras fueron silenciadas? Esto no es solo una historia de exploración. Es una historia sobre lo prohibido. Sobre lo que se oculta a la vista del mundo. Una historia que, hasta hoy, sigue generando temor, intriga, y una gran cantidad de preguntas sin respuesta. Richard Avedon Byrd nació el 25 de octubre de 1888, en Winchester, Virginia. Provenía de una familia influyente, con profundas raíces en la historia estadounidense. Desde muy joven, Byrd mostró una determinación inquebrantable y una extraña fascinación por los confines del mundo. Mientras otros soñaban con carreras comunes, él soñaba con horizontes lejanos, con mapas incompletos, con territorios aún por descubrir. Su obsesión, llegar a los extremos de la Tierra. Literalmente. Tras graduarse en la Academia Naval de los Estados Unidos, su carrera como oficial despegó rápidamente. Se convirtió en uno de los aviadores más prometedores de su generación y fue reconocido por su temple, inteligencia táctica y capacidad de liderazgo. Pero no fue hasta la década de 1920 que Byrd se convirtió en una figura pública, admirada tanto por el gobierno como por el pueblo. En 1926, participó en lo que se consideró el primer sobrevuelo exitoso del Polo Norte. Aunque más tarde hubo controversia sobre si realmente alcanzó el punto exacto, la hazaña fue suficiente para consolidar su nombre como pionero de la aviación polar. Pero eso era solo el comienzo. Su mirada estaba puesta en el otro extremo del mundo, el Polo Sur. En 1928, lideró su primera expedición a la Antártida. Durante casi 2 años, estableció una base llamada Little America, desde donde realizó vuelos de reconocimiento y estudios científicos. En 1929, realizó el histórico vuelo sobre el Polo Sur, convirtiéndose en el primer ser humano en lograrlo. La expedición fue un éxito rotundo y le valió múltiples medallas y reconocimientos internacionales. Pero mientras el mundo lo aclamaba como héroe, Byrd comenzó a registrar cosas extrañas en sus diarios personales. Aparentemente, durante algunos vuelos, había observado áreas libres de hielo en lugares donde solo debía haber tundra blanca. Había reportado anomalías magnéticas, comportamientos inusuales en la brújula y fenómenos atmosféricos que no se explicaban con la ciencia de la época. En una de sus notas, Byrd escribió: "Hoy, sobrevolamos una zona que no se parece a nada que haya visto antes. El terreno cambia súbitamente, como si el hielo hubiera retrocedido. ¿Es esto una ilusión, una anomalía, o es que los mapas no muestran todo lo que deberían mostrar?". Durante sus años de explorador, Byrd no solo recolectó datos meteorológicos y geológicos. También escuchó relatos de los antiguos pueblos inuit y de científicos rusos que hablaban de zonas prohibidas, de huecos en la tierra, de regiones donde el clima cambiaba repentinamente. Historias de entradas al mundo subterráneo, de civilizaciones escondidas, de luces que emergían del suelo. Al principio, Byrd no les dio importancia. Pero con el paso de los años, su escepticismo fue dando paso a la inquietud. Mientras acumulaba horas de vuelo, también acumulaba preguntas sin respuesta. Y entonces llegó 1946, y con ello, la Operación Jump, la mayor expedición militar a la Antártida jamás realizada. Y él, por supuesto, fue elegido para liderarla. Muchos creen que en ese momento, Byrd ya sabía algo. Que sus anteriores vuelos le habían mostrado indicios de lo imposible. Que su diario ya contenía claves que escapaban a la lógica científica. Quizás por eso fue elegido. Porque era el único con la experiencia, el temple y la mente lo suficientemente abierta para enfrentar lo que estaba allá abajo. Pero lo que encontró en aquella misión superó todo lo que había imaginado. La Segunda Guerra Mundial había terminado. El mundo respiraba un aparente aire de paz, pero debajo de esa calma superficial, una nueva tensión se gestaba. La Guerra Fría comenzaba a tomar forma.
Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en una silenciosa carrera por la supremacía, no solo en el espacio o en la tecnología, sino también en la geografía. Los polos, durante siglos considerados desiertos helados sin valor, de pronto se convirtieron en zonas estratégicas. Fue en ese contexto que nació una de las expediciones más misteriosas de la historia moderna, la Operación Ichum. El nombre oficial era The United States Navy Antarctic Development Program 1946-1947, pero todos la conocían como Ichum. Fue organizada por la Marina de los Estados Unidos bajo el mando directo del almirante Chester Nimitz y liderada por el ahora célebre comandante Richard Bourne. El despliegue fue colosal. Participaron más de 4.700 personas, incluyendo soldados, científicos, técnicos y pilotos. Se enviaron 13 barcos, entre ellos un portaaviones, y más de 30 aeronaves. Ninguna expedición anterior, ni siquiera durante la guerra, había movilizado tal poder logístico en dirección al Polo Sur. Oficialmente, el objetivo era entrenar personal militar en condiciones extremas, realizar estudios geológicos, evaluar tecnología y establecer una base permanente. Pero muchos comenzaron a sospechar que había algo más detrás de semejante movilización. ¿Por qué enviar una flota militar tan poderosa a un lugar donde, supuestamente, no había enemigos, ni recursos estratégicos inmediatos? ¿Por qué un oficial de tan alto perfil como Byrd aceptaría encabezar una simple misión de entrenamiento? Los registros oficiales muestran que Ichum debía durar entre 6 y 8 meses. Pero, inesperadamente, la misión fue interrumpida y abortada tan solo 6 semanas después de su inicio. La razón oficial: condiciones climáticas extremas. Sin embargo, documentos internos revelan otra historia. Durante los primeros días de la expedición, ocurrieron incidentes que nunca fueron explicados. Algunos aviones sufrieron fallos de navegación inexplicables. Las brújulas giraban sin control. En una ocasión, un avión de reconocimiento desapareció completamente, sin emitir señales de socorro. Fue encontrado días después, pero el piloto estaba muerto. El copiloto, aún vivo, había perdido el habla y presentaba un estado de shock profundo. Nunca volvió a declarar lo que había visto. Hubo también reportes de luces en el cielo, objetos metálicos no identificados que volaban a velocidades imposibles para la tecnología de la época. Se hablaba en voz baja de platillos voladores. Algunos testigos afirmaron que fueron atacados. Pero ninguna de estas afirmaciones llegaron a los medios. Uno de los informes internos filtrados años después describe cómo un grupo de aviones liderados por Byrd fue escoltado por artefactos voladores que no emitían sonido, no tenían alas ni hélices, y parecían desafiar las leyes de la física. En su diario personal, Byrd escribiría posteriormente: no sé qué eran, pero no eran nuestros. Ni tampoco rusos. Nos siguieron, nos rodearon. Era como si nos advirtieran que no siguiéramos adelante. Nunca había sentido ese tipo de miedo en el aire. La expedición se replegó con rapidez. Se abandonaron instalaciones. Se ordenó silencio total a la tripulación. Webber. Byrd cambió. Ya no era el mismo. En una entrevista para un periódico chileno al regresar, afirmó críticamente: es imperativo que Estados Unidos tome precauciones contra la posibilidad de una invasión de enemigos que pueden volar de un polo al otro con una velocidad increíble. La entrevista fue retirada horas después. Nunca volvió a repetirse. Y Byrd, por órdenes superiores, fue obligado a guardar silencio. ¿Qué fue lo que encontraron allí? ¿Qué o quién provocó la retirada de la misión más poderosa enviada al Polo Sur? ¿Y por qué tanto secretismo en torno a lo ocurrido? Para muchos investigadores, la Operación Ichum no fue una simple expedición científica, sino un intento deliberado del gobierno estadounidense por investigar, o incluso tomar control, de una entrada a un mundo oculto bajo la Tierra. Y para otros, fue un enfrentamiento directo con una civilización mucho más avanzada, que no quería ser descubierta. 3 de febrero de 1947. Aquel día, el comandante Richard Byrd despegó a bordo de una aeronave Douglas DC-3, acompañado por su copiloto. Su misión era rutinaria, un vuelo de reconocimiento al interior del continente antártico. El clima era estable, el cielo despejado, los instrumentos funcionando con precisión. Pero lo que sucedió durante esas horas de vuelo marcaría un antes y un después, no solo en la vida de Byrd, sino en la historia no contada del planeta. Según el diario personal atribuido a Byrd, un documento que nunca fue publicado oficialmente, pero que fue filtrado décadas después por supuestos colaboradores cercanos. Todo comenzó cuando la aeronave cruzó el meridiano 180, adentrándose profundamente en la zona polar. Fue entonces cuando los primeros indicios de algo extraño aparecieron. El avión comenzó a experimentar anomalías en los instrumentos. La brújula giraba sin control. La radio empezó a emitir una estática pesada, ininterrumpida.
Pero lo más impactante fue lo que vieron con sus propios ojos: el terreno helado desaparecía gradualmente, y en su lugar se abría un valle completamente verde, iluminado por una luz dorada que no parecía provenir del sol. Los instrumentos no funcionan. El terreno bajo nosotros ya no es hielo. Vemos montañas cubiertas de vegetación, ríos que fluyen, criaturas grandes que parecen mamuts. Es como si estuviéramos sobrevolando otro mundo, escribió Baird en su diario. ¿Mamuts? ¿Ríos? ¿Vegetación? En medio de la Antártida, estas palabras resultan absurdas, pero Baird estaba convencido de lo que veía. En su relato describe un ambiente completamente distinto al que había conocido durante años de exploración polar: aire cálido, temperatura constante de unos 23 grados Celsius, y una atmósfera que parecía más densa, más viva. Pero no estaban solos. Aparecieron entonces dos objetos voladores no identificados, de forma discoidal, que se aproximaron a su avión con movimientos suaves pero imposiblemente precisos. No emitían ruido alguno. No tenían hélices, ni alas, ni señales de propulsión convencional. Baird y su copiloto se alarmaron, pero no hubo hostilidad. De hecho, las naves comenzaron a escoltarlos. Minutos después, según el relato, el avión dejó de responder a sus controles. Y Baird describe cómo la aeronave descendía lentamente sin que él tocara los mandos, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible. Finalmente, aterrizaron en una especie de plataforma luminosa, en medio de una ciudad que parecía salida de un sueño. Baird la describió como una metrópolis majestuosa, con edificaciones altas, brillantes, transparentes, de formas geométricas desconocidas. Todo estaba bañado por una luz suave y constante, sin un sol visible. La ciudad estaba habitada, pero no por humanos comunes. Fue entonces cuando se produjo el encuentro. Dos seres se acercaron al avión. Medían más de 2 metros, de aspecto humanoide, pero con ojos mucho más grandes, piel muy clara y un aura de serenidad indescriptible. Vestían túnicas brillantes y no hablaban con palabras, sino con la mente. Baird sintió una voz clara en su cabeza. Le pidieron que los acompañara. El piloto fue conducido a través de la ciudad, donde observó estructuras energéticas que parecían generar electricidad del ambiente. No vio cables, ni motores. Todo funcionaba en armonía con la naturaleza. Finalmente, fue recibido por un ser más alto, de aspecto anciano, a quien se refería simplemente como el maestro. El maestro le dijo lo siguiente: según su diario: comandante, usted ha sido traído aquí porque es un hombre de honor. Vio nuestra tierra por accidente, pero nada ocurre por accidente. Ustedes, en la superficie, están en un camino de autodestrucción. Desde la explosión de sus primeras bombas atómicas, hemos observado con preocupación. Ustedes juegan con fuerzas que no comprenden. Vinimos antes. Advertimos a sus líderes. No escucharon. Ahora, le pedimos a usted que lleve nuestro mensaje. Aún hay tiempo. Pero no mucho. El mensaje era claro: la humanidad estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Si no cambiaban de rumbo, podían destruirse a sí mismos y alterar el equilibrio del planeta entero. Después de una breve estancia, Baird fue escoltado de regreso al avión. La aeronave despegó suavemente, guiada nuevamente por aquellas naves silenciosas, hasta que regresó a territorio conocido. Lo que ocurrió después marcaría la caída definitiva en el silencio. Lo que Richard Baird vivió durante ese encuentro en la ciudad subterránea no fue simplemente una visita diplomática. Fue una experiencia transformadora. Un diálogo entre dos mundos. Y, sobre todo, una advertencia. Después de haber sido escoltado por naves que desafiaban las leyes de la física y haber aterrizado en un lugar imposible en medio de la Antártida, Baird fue guiado por sus anfitriones a una gran sala abovedada. Allí lo esperaba el ser que su diario describe como el maestro. A diferencia de los otros habitantes, este ser irradiaba un aura de sabiduría profunda. Su rostro era sereno, sus ojos intensos. No necesitó hablar con palabras. La comunicación fue directa, mental, como una transferencia de pensamiento. Y lo que Baird recibió fue más que un mensaje, fue una visión del futuro. El maestro le explicó que esa civilización no era nueva. Habían habitado el interior del planeta desde tiempos inmemoriales, mucho antes del surgimiento de las civilizaciones humanas en la superficie. En sus palabras, ellos habían observado el desarrollo de la humanidad con curiosidad y preocupación. En algunas ocasiones, incluso habían intervenido para guiar a culturas antiguas: los sumerios, los egipcios, los Vedas del Valle del Indo. Pero su política, desde hacía milenios, era no interferir abiertamente. Todo cambió con la aparición de las armas nucleares. Según el relato del maestro, las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki no solo alteraron la superficie de la Tierra, sino que también generaron repercusiones a niveles más profundos.
Vibraciones destructivas que amenazaban la estabilidad de todo el planeta. El mundo subterráneo, protegido durante milenios, comenzaba a sufrir daños colaterales. Ellos habían advertido a los gobiernos más poderosos del mundo. Pero, como era de esperarse, sus mensajes fueron ignorados. Ridiculizados. Enterrados por el secretismo militar. Bert, sin embargo, era distinto. Era un explorador. Un hombre que había llegado hasta allí por mérito propio, no por ambición ni codicia. Por eso fue elegido para llevar el mensaje. El maestro le dijo, usted ha cruzado el umbral. Ha visto con sus propios ojos que su mundo no es el único. Ahora debe regresar y advertir. Su raza está en una encrucijada. Si continúan por el camino de la destrucción, no solo su civilización perecerá, sino que el equilibrio del planeta mismo colapsará. Según Bert, mientras el maestro le transmitía estas palabras, también le mostraba imágenes mentales, ciudades destruidas por fuego atómico, cielos oscuros cubiertos de ceniza, océanos muertos. Era una visión apocalíptica, pero no inevitable. Porque también le mostró otro futuro, un mundo en paz, donde la tecnología y la espiritualidad iban de la mano. Un futuro donde la humanidad reconocía su lugar en el ecosistema planetario y vivía en armonía con su entorno. La clave, decía el maestro, estaba en el despertar de conciencia. En dejar atrás la arrogancia, el ego, la avaricia. En reconectar con las fuerzas naturales que aún estaban vivas, tanto arriba como abajo. Cuando la comunicación terminó, Bert fue guiado de nuevo a su avión. Pero ya no era el mismo hombre. Aquel mensaje le había cambiado para siempre. Él sabía que, al regresar a la superficie, el mundo no le creería, que sería tachado de loco, o silenciado por aquellos que temen a la verdad. Pero aún así, sintió que debía intentarlo. En una de las últimas entradas de su diario, Bert escribió, estoy consciente de que este mensaje puede costarme mi reputación o incluso mi vida. Pero no puedo callar. Porque lo que está en juego no es una idea, es el destino de toda nuestra especie. El vuelo de regreso fue silencioso. Las naves que lo escoltaron desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado. La radio volvió a funcionar. Los instrumentos retomaron su curso. Todo parecía normal, pero para Bert, nada lo era ya. Había visto un mundo dentro del mundo. Y ese mundo le había confiado un mensaje que no debía ser ignorado. Cuando Richard Burt regresó a la base después de aquel misterioso vuelo, traía consigo más que informes meteorológicos. Traía una verdad que, según él, no debía ser ocultada. Pero el mundo no estaba preparado para lo que tenía que contar. Y mucho menos el gobierno al que servía. Al aterrizar, fue recibido por una comitiva inusualmente silenciosa. Le retiraron el diario. Le pidieron un informe verbal. Y poco después, recibió una orden directa, debía presentarse de inmediato en Washington, bajo la más estricta confidencialidad. A su llegada a Estados Unidos, Bert fue conducido a una reunión privada con altos mandos del Pentágono y representantes del gobierno. Según algunos testigos, cuyas declaraciones salieron a la luz décadas después, el almirante fue interrogado durante horas sobre lo que había visto en el vuelo, la zona sin hielo, los objetos voladores, los seres, la ciudad oculta, el mensaje del maestro. El tono del interrogatorio no fue de curiosidad científica. Fue de alarma. Lo que Bert describía desafiaba no solo la geografía conocida del planeta, sino también el equilibrio de poder mundial. Un mundo interior, una civilización avanzada, tecnología desconocida. Todo eso, si llegaba al público, podía alterar religiones, gobiernos, estructuras económicas enteras. Entonces llegó la decisión que marcaría el resto de su vida, su relato sería clasificado como material altamente confidencial. Bajo amenaza de traición y corte marcial, Bert fue obligado a guardar silencio. El diario fue requisado. Se le prohibió hablar con la prensa. Las partes del informe que contenían referencias a civilizaciones ocultas fueron censuradas. En el documento oficial final sobre la operación Icum, ni una sola palabra mencionaba lo ocurrido en ese vuelo del 3 de febrero. Solo se hablaba de entrenamiento logístico y condiciones climáticas desfavorables. El hombre que había sido celebrado como héroe nacional ahora era un prisionero de su propio conocimiento. Poco después, Bert fue enviado a realizar misiones diplomáticas. Le ofrecieron cargos administrativos, lejos de la exploración. Era, a todas luces, un intento de mantenerlo controlado. Sin embargo, él no se resignó tan fácilmente. Continuó escribiendo en privado. Y en ese proceso, reconstruyó de memoria lo que había vivido, el paisaje, los seres, las advertencias. Esas páginas, que hoy se conocen como el diario secreto de Bert, comenzaron a circular de forma clandestina muchos años después de su muerte. Pero incluso en vida, Bert intentó dejar pistas.
En 1947, durante una entrevista con un periodista chileno en Valparaíso, dijo una frase enigmática: "Es imperativo que Estados Unidos tome precauciones contra la posibilidad de una invasión de enemigos que pueden volar de un polo al otro con una velocidad increíble". La entrevista fue publicada por pocas horas antes de ser retirada por presión de la embajada. ¿A qué enemigo se refería? ¿Por qué hablar de una amenaza aérea polar justo después de su misterioso vuelo? En los años siguientes, Bergman tuvo un perfil bajo. Continuó participando en actividades navales y científicas, pero jamás volvió a referirse públicamente al tema. Sin embargo, sus colaboradores más cercanos aseguran que su obsesión nunca desapareció. Decía, en voz baja, que el hielo es solo una puerta y que el verdadero mundo está adentro. Murió en 1957, a los 68 años, en circunstancias no del todo claras. Oficialmente, falleció por complicaciones en su corazón. Otros creen que fue silenciado. Que sabía demasiado. Que, de alguna forma, sus palabras seguían representando un riesgo. Su familia, décadas después, entregó un paquete a un grupo de investigadores independientes. Dentro de él, había páginas escritas a mano, fechadas entre 1947 y 1956. Esas páginas se conocen hoy como el diario secreto del almirante Byrd. ¿Son auténticas? ¿Son reconstrucciones? ¿Es todo parte de una ficción bien elaborada? Lo cierto es que el relato que contienen es coherente, detallado, profundamente humano. No es el de un loco. Es el de un hombre que vio algo, y fue obligado a callar. Décadas después de la muerte del almirante Richard Byrd, una serie de documentos comenzaron a emerger de forma clandestina, sorprendiendo a investigadores y aficionados de lo oculto por igual. Entre ellos, destacó un manuscrito conocido como el Diario Secreto del Comandante Byrd, una copia supuestamente extraída de sus notas personales y memorias, que revelaba detalles estremecedores sobre su expedición y el encuentro con la civilización subterránea. Este diario no fue publicado oficialmente ni reconocido por ninguna entidad gubernamental. Su existencia fue negada o ignorada durante años. Sin embargo, su contenido despertó una ola de teorías y controversias que aún persisten. Según este documento, Byrd no solo fue testigo de paisajes y fenómenos imposibles, sino que también participó en conversaciones con seres avanzados, quienes le advirtieron sobre el rumbo autodestructivo de la humanidad y la urgente necesidad de un cambio profundo. El diario describe con gran detalle la geografía del mundo interior, valles fértiles, lagos cristalinos, bosques exóticos y ciudades tecnológicamente avanzadas, protegidas por barreras energéticas invisibles. También habla de una atmósfera más ligera, de una gravedad levemente distinta y de ciclos solares alternativos que explican la existencia de un microclima constante y agradable bajo la corteza terrestre. Por otro lado, el texto expone las advertencias del maestro, que las armas nucleares y la contaminación masiva podrían desestabilizar no solo la superficie, sino el delicado equilibrio de las capas internas del planeta. Que el calentamiento global es solo una parte del problema y que la Tierra misma reaccionaría para protegerse, a veces de maneras impredecibles. Además, el diario revela datos sorprendentes sobre la operación Icjum, menciona incidentes no reportados, fallos inexplicables en los sistemas de navegación y testimonios de soldados que presenciaron fenómenos paranormales o tecnológicos fuera de toda lógica. La filtración de este documento llegó a manos de varios autores y periodistas, quienes comenzaron a difundir extractos y testimonios relacionados. Entre ellos, destacan escritores como Raymond Bernard y Kristen Nichols, quienes popularizaron la teoría de la Tierra hueca y el contacto con civilizaciones internas. Pero a pesar de su impacto, el diario sigue siendo objeto de debate. Para los escépticos, es un falso bien elaborado, un mito moderno creado para alimentar el misterio. Para los creyentes, es la prueba definitiva de que la Tierra alberga secretos inimaginables y que la verdad ha sido silenciada por intereses superiores. Lo cierto es que el relato del diario contiene datos que no aparecen en ningún otro documento oficial y que coinciden con testimonios de otras expediciones y anomalías registradas en los polos. Por ejemplo, la existencia de zonas sin hielo o fenómenos magnéticos inexplicables han sido confirmados por satélites y científicos independientes. La narrativa del diario no solo se centra en la geografía o la política. También describe aspectos filosóficos y espirituales que apuntan a una conexión profunda entre la humanidad y el planeta, un vínculo que ha sido olvidado en la vorágine del progreso tecnológico y la guerra. Entre sus páginas, Byrd expresa su propio conflicto interno, el orgullo de haber sido parte de algo histórico, pero también la carga de conocer un secreto que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos nuestro mundo. Finalmente, el diario termina con una advertencia abierta, un llamado a la humanidad para que escuche, para que cambie, para que no repita los errores del pasado. ¿Es este diario una verdad oculta esperando ser revelada? ¿O simplemente una leyenda moderna?
Lo único cierto es que, hasta hoy, sigue siendo un misterio que desafía nuestra comprensión y nos invita a mirar más allá de lo visible. Hoy, décadas después de que Richard Byrd surcara los cielos helados de la Antártida y presenciara lo imposible, su historia sigue generando preguntas que nadie puede responder con certeza. ¿Existe realmente un mundo oculto bajo la corteza terrestre? ¿Son ciertas las advertencias de una civilización avanzada? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto para nosotros, habitantes de la superficie? El misterio del diario secreto no solo invita a la curiosidad, sino también a la reflexión. En un mundo donde el cambio climático amenaza ecosistemas enteros, donde la humanidad parece al borde de conflictos globales sin precedentes, las palabras de Byrd y el maestro resuenan con una fuerza inquietante. Muchos investigadores y teóricos han retomado la idea de que no estamos solos, y que el planeta Tierra es mucho más complejo y vivo de lo que podemos comprender. Algunos creen que las expediciones oficiales siguen activas, en secreto, explorando esas regiones prohibidas, y que los gobiernos mantienen bajo llave información que podría alterar el orden mundial. Incluso la ciencia moderna reconoce que hay fenómenos en los polos que no encajan con los modelos convencionales, anomalías magnéticas, zonas sin hielo inexplicables, e incluso extrañas señales de radio que han sido captadas desde regiones remotas. Por otro lado, el relato de Byrd también tiene un componente espiritual. Nos habla de equilibrio, respeto y conciencia planetaria. Nos invita a reconocer que no podemos continuar explotando el planeta sin consecuencias. El legado oculto del almirante Byrd es, en última instancia, un llamado a despertar, a abrir la mente y el corazón para aceptar que nuestro mundo es un lugar lleno de misterios, donde la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir y complementarse. Quizás, en algún momento, esos secretos que hoy están escondidos emergerán a la luz. Quizás, como dijo Byrd, aún hay tiempo para cambiar el rumbo. Pero ese tiempo no es infinito. Lo que está claro es que la historia del comandante Byrd y su diario secreto no es solo un relato de exploración. Es una invitación a cuestionar, a buscar, a no conformarnos con lo que nos dicen que es la realidad. Y mientras el hielo siga cubriendo esas tierras lejanas, la pregunta seguirá viva: ¿qué más hay bajo el manto blanco que cubre el polo sur? ¿Qué otros secretos esperan ser descubiertos en el corazón oculto de nuestro planeta? Nos queda una certeza: la Tierra esconde más de lo que nuestros ojos pueden ver. Y el viaje de Byrd es solo el comienzo de una historia que aún está por escribirse. El diario secreto del comandante Richard Byrd nos abre una puerta a lo desconocido. Un mundo oculto bajo el hielo, civilizaciones avanzadas, advertencias ancestrales. ¿Realmente estamos solos en nuestro planeta? ¿O hay realidades que aún no estamos preparados para aceptar? La historia de Byrd nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la Tierra y nuestro lugar en ella. Nos recuerda que la verdad puede estar enterrada bajo capas de hielo, secretos y silencio. Quizás, algún día, esas puertas prohibidas se abran de nuevo. Quizás, en ese momento, estemos listos para enfrentar lo que se oculta en el corazón de nuestro mundo. Mientras tanto, solo nos queda preguntarnos: ¿qué harías tú si descubrieras que nuestro planeta esconde un secreto que podría cambiarlo todo? Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. No olvides suscribirte, dejar tu opinión y compartir este misterio que aún espera ser desvelado.